Bueno, ¿estamos? ¿Todos tienen sus apuntes? Página 26. Nos toca el último temita en cuanto a... Estábamos estudiando errores comunes en la interpretación bíblica. Habíamos visto una lista y fuimos pasando por cosas que sabemos a veces errarle un poquito. Están luchando ahí con las cosas de la pantalla. Ahí tenía una lista resumiendo qué habíamos visto hasta ahora. Ahí está. Ya pasado por un montón de errores. Ignorar el contexto, personalizar el pasaje, leer el significado de un pasaje arriba de otro pasaje, leer un sistema teológico dentro del pasaje, siempre y cuando el pasaje no lo diga es un error. Interpretar las escrituras a través de la lente de la experiencia, interpreto de acuerdo a lo que yo he vivido y no mi experiencia de acuerdo a la escritura. Alegorizar el texto, o sea, encontrar que dice algo que en realidad no dice, un significado místico profundo que en realidad el autor nunca puso ahí. Cristologizar el Antiguo Testamento, que habíamos terminado hablando de esto, que fue un poquito más complicado. La tendencia, mencionamos, de encontrar a Jesús en todas las partes del Antiguo Testamento, incluso en partes donde en realidad no fue la intención del autor hablar acerca de Jesús. Hay gente que encuentra a Jesús por todos lados. Si bien es cierto que Jesús se cita en muchas partes del Antiguo Testamento. Y hoy nos toca el último tema, interpretar las escrituras a través de la lente de la continuidad o discontinuidad. Tema complicado de explicar. O sea, ¿a qué se refiere con continuidad o discontinuidad? Bueno, ¿a cuántas? ¿Qué página era? 26. ¿Cuánto realmente está unido el Antiguo Testamento al Nuevo? ¿Qué cosas del Antiguo Testamento continúan vigentes en el Nuevo? ¿Qué cosas están discontinuadas y no tienen que ver con el Nuevo Testamento? Pues es cierto que toda la Biblia se escribió, Dios nos la dio para que sea útil para nosotros. Ahora, ¿de qué forma toda la Biblia es útil? ¿De qué forma aplicar literalmente lo que está en el Antiguo Testamento para nosotros hoy en día? Hay mucho debate en cuanto a este tema. Hay posiciones teológicas muy fuertes, muy marcadas, muy firmes en lo que creen, y van a influir en cómo se interpreta la Biblia cuando uno estudia la Biblia con estos lentes. Parte del problema y de esta cuestión de qué tan continua es la Biblia empezó a surgir después de la Reforma. ¿Se acuerdan de la Reforma protestante, Lutero, Calvino, todo eso? Que empezó a estudiarse la Biblia nuevamente en profundidad, escrutar los textos bíblicos, a ver qué decían. Se encontraron con un montón de textos muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, Jeremías, acompáñenme, no está en la pantalla, lo vamos a buscar. Jeremías 31. Jeremías 31, a partir del versículo 31. ¿Lo encontraron? Se lo voy leyendo. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová, de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Para nosotros hoy no es difícil
leer este versículo y decir, bueno, está hablando de una restauración de Israel, está hablando del pueblo de Israel, que va a haber un tiempo en que Dios los va a restaurar y va a hacer un nuevo pacto con ellos. Ahora, vos ponete en la posición de alguien de hace 500 años atrás, donde Israel no existía. Hacía 1500 años que Israel había sido destruido, no había nación de Israel, y no había una forma lógica, por así decirlo, de interpretar esto literalmente. O sea, acá dice, voy a hacer un nuevo pacto con Israel, pero Israel no está. Entonces dijeron, bueno, ¿a qué se refiere este pasaje? O sea, está hablando de un tiempo futuro, pero si Israel no está, ¿cómo lo interpretamos? Por un montón de tiempo, a partir de ahí, por 200 años más o menos, la única posición que había era, bueno, lo vamos a alegorizar. O sea, esto no puede ser un lenguaje literal, porque está hablando de Israel y Israel no existe, es un lenguaje figurado. Si es un lenguaje figurado y no está hablando realmente de Israel, ¿de quién está hablando? Decían, bueno, si Israel no está, hoy el pueblo de Dios no es Israel, es la iglesia, está hablando de la iglesia. Un pacto con la iglesia y un reino que Dios va a establecer en el mundo con la iglesia. Todo está describiendo un reino milenial. Y veían una continuidad en el Nuevo Testamento de pasajes, por ejemplo, como esos. Que hablan de Israel. Pasó el tiempo, hace más o menos 200 años surgió otra teoría que dijeron no necesariamente es lenguaje figurado. Por ahí es cierto que Dios está hablando de Israel y Dios va a restaurar Israel, aunque hoy Israel no esté. Y dijeron, bueno, estos pasajes no son promesas para la iglesia. O sea, no hay una continuidad de la iglesia con ciertos pasajes del Antiguo Testamento, hay una discontinuidad. Y si habla de Israel, está hablando de Israel, lo vamos a tomar literal. Es una posición conocida hoy en día como dispensacionalismo, que entre otras cosas dice eso, ¿no? Una posición teológica bastante nueva, considerando que existe hace poquito menos de 200 años. Ahora, estuvo por 150 años, un poco menos, esa posición, y, oh sorpresa, ahora hay un Estado de Israel. Y ya no es tanto una idea descabellada pensar que las promesas del Antiguo Testamento hechas para Israel se van a cumplir en Israel. Y el hecho de que ahora haya un Estado soberano de Israel refuerza mucho más todavía esta idea del dispensacionalismo. Ahora, vamos a explicar un poquito. Bueno, estas dos opiniones, los dos puntos de vista, pues el punto de vista anterior sigue estando vigente y cada día más vigente, créanme. Dice, bueno, hay el texto, existen distintas opiniones sobre cuánta continuidad hay entre los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo. Las dos posiciones predominantes sobre este tema son conocidas comúnmente como la teología del pacto, la primera que les expliqué, y dispensacionalismo. Ahora vamos a pasar a un dibujito muy interesante. ¿Se llega a leer? Dispensacionalismo, lo estoy aburriendo, ¿no? Bueno, algunos vieron esto en Palabra de Vida. ¿Quién estudió en Palabra de Vida dispensacionalismo? ¿Jorge Müller? Y Manuel va a ir a dar unos estudios y bueno, hago una aclaración antes de seguir. Yo muchas veces menciono, ya sea personas, ya sea institución, ya sea fulano, mengano, no para decir, no hay que escucharlo más, hay que tenerlo por hereje, ni mucho menos, nada que ver. Por ejemplo, ¿a quién había mencionado el pasado? No sé, alguien había expresado. Coalición por el Evangelio. Eso, coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Saqué un ejemplo de cristologización del Antiguo Testamento de esa página. No es que estoy diciendo que todo lo que dice Coalición por el Evangelio está mal. Es más, es una organización muy buena, hace cosas buenas, enseña cosas buenas, pero entre medio puede tener algo así. Después Cristian mencionaba algo de unos estudios de niños que cada vez que los agarraban tenían que ver qué servía, qué no. Ya me imagino de qué organización está hablando.
No es que todo lo que hace esa organización está mal, pero está bueno ver. Si mencionamos a Palabra de Vida, en este caso, que donde yo estudié y me enseñaron esto, no es que todo lo que se enseña en Palabra de Vida está mal. Hay muchas cosas que enseñan y están bien, hacen una obra misionera muy importante, alcanzan muchísima gente con el Evangelio, pero lo que yo se los menciono es para ver si puedo despertar un poquito un espíritu crítico dentro de cada uno. Que no nos casemos con ningún predicador, ninguna institución, ninguna idea, que sepamos filtrar de todo lo que aprendemos qué es y qué no. Cierro paréntesis, vamos a explicar un poquito qué es el dispensacionalismo. Bueno, sostiene que en toda la historia de la humanidad, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, desde Adán, de aquella punta lo ponemos a Adán, ahí está Cristo y acá está cuando se acaba todo. En todo ese periodo de tiempo, dice, Dios trató con las personas en distintos periodos conocidos como dispensaciones. No trató igual, por ejemplo, con la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, ahí trató con Adán de una forma antes que Adán pecara. Y tenía un trato con Adán, se relacionaba de cierta forma, había ciertas reglas que Adán tenía que cumplir. Ahora, cuando Adán peca, al fin de esta dispensación, el trato de Dios con el hombre y del hombre con Dios cambia. Y empieza otra dispensación, con características distintas. Por acá ya no hay inocencia, pero tampoco hay ley. Entonces dicen, el hombre se gobernaba por su conciencia y sabiendo que era bueno y que era malo ahora que había comido el fruto, y tenía que agradar a Dios. Y así, cada dispensación va cambiando la forma que Dios trata con el hombre. Estoy diciendo lo que enseña el dispensacionalismo. No lo tomen como enseñanza mía, aunque estoy de acuerdo con la mayoría de lo que enseña, ¿no? Al comienzo de cada dispensación hay un pacto que Dios hace con el hombre. Hace un pacto con Adán y Eva, al principio de todo, de que bueno, tenían que estar en el huerto, cultivarlo. La única condición que tenían era no comer del fruto prohibido. ¿Qué hizo el hombre? Comió del fruto prohibido, obviamente. Entonces, había un pacto, hay un deber, o sea, tenían que obedecer el mandato de Dios, pero hay un fracaso. El hombre desobedece, cae, como consecuencia de eso hay un juicio. En el caso de Adán, lo expulsó del jardín del Edén, tuvo la muerte física, muerte espiritual, aunque después supuestamente fue salvo, pero hubo un juicio. Con todas las dispensaciones pasa lo mismo. Hay otro pacto con Adán, después de que peca, Dios lo manda a trabajar y gobernar la tierra, poblarla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tenía que hacer la gente en ese tiempo era hacer lo bueno, de acuerdo a su conciencia. El fallo fue que la gente, dice ahí en Génesis, que el pensamiento continuo del corazón del hombre era continuamente el mal, algo así decía, ¿no? Fallaron estrepitosamente, hubo un juicio, el diluvio. Acaba la dispensación, empieza otra. Gobierno humano, el humano tenía que gobernar la tierra, según enseña esta teología. Hubo un pacto con Noé, el deber era poblar y gobernar la tierra. El fallo era que no poblaron la tierra, se quedaron todos juntitos construyendo una torre. ¿Se acuerdan la torre de Babel? Desobedecieron. Viene un juicio, confusión de lenguas, dispersión, fracasaron, va de nuevo. Otro pacto, elige a Abraham. Dice, bueno, ya que todos juntos fallaron, vamos a elegir a uno, a ver si no falla. Hace un pacto con Abraham, o sea, bueno, conocemos toda la historia. Tenía que habitar en Canaán, le promete la tierra, Abraham creyó. Fallo, tanto Abraham como toda su descendencia después se fueron a vivir a Egipto. ¿Se acuerdan? Tuvo Abraham, Isaac, Jacob con toda su familia se mudó a Egipto, abandonaron la tierra prometida. Juicio, esto trata sin filas. Bueno, esclavitud en Egipto. Va de nuevo. Es todo así cíclico. Otro trato después Dios va a tratar con Moisés
para liberar a su pueblo. Hay una nueva dispensación de la ley. Fracasan nuevamente, Israel es llevado a cautiverio. Otra dispensación más, que la dispensación de la iglesia. Ya no se les puede apuntar más si quedó sin pila. Y el último, bueno, así. Ahora, tiene bastante solidez bíblica todo esto. Es cierto que hay esos pactos que están en la Biblia, o sea, pactos de Dios con distintas personas, cómo iba a tratar con ellos, cómo iba a trabajar, promesas que se le hace específicamente a personas o a naciones. O sea, lo que Dios le prometió a Abraham no es lo mismo que lo que nos promete a nosotros. Entonces, está bueno el dispensacionalismo en el sentido de que nota estas diferencias. ¿Hay pilas? La que compró el Gustavo. Gustavo anda a comprar. No, está bueno. O sea, dentro de todas las dispensaciones hay un tiempo que Dios elige al pueblo de Israel, entre la 4 y la 5. Después que Israel falla, Israel es desechado, Dios elige a la iglesia como su pueblo. Y en el reino milenial, la última dispensación, donde Jesús va a reinar sobre la tierra literalmente 1000 años, Israel va a ser restaurado. Nosotros también vamos a estar ahí. Bueno, eso enseña dispensacionalismo, al menos cambio de cosas. El otro sistema teológico, el que había mencionado primero, pactismo o teología del pacto, no se centran en dispensaciones, sino en pactos. O sea, los nombres son muy apropiados para los dos sistemas. Ellos no ven distintas dispensaciones o distintas formas en las que Dios trató con la humanidad. Ellos sostienen que hay un solo pacto grande, gigante, de redención que abarca desde la eternidad, en que las tres personas de la Trinidad pactaron salvar al ser humano. Dios decide la forma, el Hijo decide obedecer, el Espíritu Santo haciendo la fuerza ahí intercesora, oradora de la salvación, y hacen un pacto de redención para salvar al hombre. Ya cambió. Dale. Ahora, dentro de ese único y gran pacto, ellos no ven muchos pactos, hay otros pactos, digamos, secundarios, otras formas en las que ese pacto se va viendo. Los dispensacionalistas no creen que son todos pactos distintos y que cuando uno fracasa, Dios hace un nuevo pacto. No tiene nada que ver un pacto con otro. Los pactistas dicen, no, son todo lo mismo. Es todo parte de un mismo pacto en realidad. Entonces, tenemos el primer pacto, ahora apuntas, pacto de obras con Adán y Eva, y supuestamente lo que iba a ser su descendencia. Tenían que portarse bien y no se iban a morir, básicamente eso. De esta forma iban a tener su salvación, su redención, ahí iban a mantener lo que ya tenían, ¿no? La vida eterna. Ese pacto fracasó, entonces después Dios fue haciendo pactos con distintas personas, de nuevo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, pero es todo parte del mismo proyecto de redención. No hay distintos pactos. Sostienen que la iglesia no es solo, como nosotros creemos, a partir de Pentecostés, que está por ahí, después de la cruz, hasta el arrebatamiento. Nosotros pensamos que la iglesia es eso. Ellos dicen no. La iglesia son todas las personas salvas de todos los tiempos, del Antiguo Testamento también. Entonces, Adán es parte de la iglesia, porque fue salvo. Noé es parte de la iglesia, Israel también es parte de la iglesia, y nosotros somos parte de la iglesia. Somos todos parte de lo mismo. Y ahí es donde se empiezan a hacer un poco las mezclas. Porque ellos dicen, por ejemplo, lo que leímos al principio de esa promesa para Israel, sí, Dios se la hace a Israel. Pero Dios sabía que Israel iba a fallar, entonces realmente Él se está haciendo a la iglesia en general. Hoy en día no es Israel, hoy en día somos nosotros. Ahora, sería un poquito tramposo de parte de Dios hacer esto. Prometerle un reino,
lugar ideal, una restauración a un pueblo, sabiendo que el israelita que leyó eso en Isaías pensaba que Dios se lo decía a él, lo interpretaban así, y después Dios sabía que en realidad no era eso lo que significaba. O sea, te lo digo, te lo hago entender, pero en realidad no es eso lo que te estoy diciendo. Ser un poquito fraudulento es hacer ilusionar a una nación que sabes que vas a rechazar y después se lo das a otro, ¿no? Pero ellos interpretan las promesas de Dios para Israel, ya que Israel fracasó y fue desechado cuando rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Ahora esas promesas son para nosotros. Ellos creen que hoy en día el reino prometido, donde la Biblia habla del reino del Mesías, ese reino ya está. No es que va a haber un reino en el futuro, que Cristo va a volver y va a haber un reino milenial. Ellos dicen, no, el reino no es literal, el reino es espiritual. Pues se lo habían prometido a Israel y ellos evidentemente literal no fue porque nos pasó así, es algo espiritual. Entonces, hoy en día nosotros somos parte del reino de Dios, según ellos. Que en cierta forma es cierto y en cierta forma no. Hay un reino específico donde Jesús va a estar reinando en la tierra, gobernando el mundo, y en eso todavía no está. Ellos piensan que ese reino, así como nosotros lo entendemos, no va a pasar. Dice que está Jesús reinando por medio de la iglesia, la unión de judíos y gentiles. ¿Los mareé demasiado? Poquito. ¿Te entendió? Son sistemas teológicos. Ahora, ambos presentan problemas. A esta altura está diciendo, ¿para qué me sirve saber todo esto? Yo espero que entre todos sus estudios que van a hacer seguramente de la Biblia, se van a poner el pasaje, va a llegar un momento que van a agarrar un comentario bíblico. Ese comentario está, lo más probable, escrito en base a alguno de estos sistemas teológicos. Por ejemplo, hay comentarios de Hendrickson que son buenísimos. Te introducen todo el contexto del pasaje, te explican el griego, te lo hacen entender bárbaro. Ahora, cuando llegan a pasajes controversiales de esto de Israel, Hendrickson es pastista y te va a interpretar esos pasajes a la luz de lo que él cree, no lo que él cree a la luz del pasaje. Tenemos otros comentarios que tengo la Biblia de Scofield. Este es dispensacionalista. Es bueno conocer de antemano estas dos posiciones para estar prevenidos, porque las dos tienen sus debilidades. No sé por qué me acabo de acordar. Sujel Michelén, ¿lo escucharon alguna vez? Hace un montón de predicas. Es partista full hasta la médula, pero predica bien. Bueno, problemas de teoría de la teología del pacto. Tienden a alegorizar algunos pasajes bíblicos, sobre todo las profecías. Ejemplos, Apocalipsis. A ver, ayúdenme a buscar. Vamos a leer rápido. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán el sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Hay un número que se repite seguido ahí, ¿no? 1000 años. 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. No hay ningún indicio en el texto para pensar que no está hablando de 1000 años. Es más, lo explica y lo argumenta y explica bien claro que es 1000 años. Bueno, un pactista dice, sí, pero ahí dice 1000 años, pero no son 1000 años. Pero ¿cómo? No, porque... Sí, o sea, la excusa le ponen, bueno, Apocalipsis es un libro profético, los libros proféticos tienen mucho lenguaje figurado, así que esto lo tomo como figurado. El tema es que Apocalipsis también tiene mucho lenguaje literal, ¿no? El mensaje a las 7 iglesias eran 7 iglesias reales, no eran figuradas. Y así un montón de pasajes literales. Y evidentemente ahí cuando habla de 1000 años, es 1000 años literales que Cristo va al rechazo de la tierra, pero ellos como creen que el reino ya está y que es espiritual, no es real, dicen, entonces eso no puede significar 1000 años. Interpretan esto a la luz de su teología. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán todo mi santo nombre, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Ahí está. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Está hablando de el reino milenial, el que leímos antes. ¿Y cómo va a ser ese reino? Después, si lo querés leer, todos los primeros versículos del capítulo 11, es muy lindo cómo describe el reino de Cristo. Ahora, ellos dicen, esto se va a cumplir en la iglesia, no se va a cumplir en el reino. A ver, puedo volver para atrás. Ellos sostienen que ese pasaje de Isaías, que al final de este reino espiritual, la iglesia va a llegar a conquistar el mundo con el Evangelio, de tal forma que toda la tierra sea llena de la gloria de Jehová y todos conozcan a Dios, y cuando logremos conquistar el mundo con el Evangelio, el reino va a terminar de ser instaurado y ahí es cuando Cristo va a volver. Cuando logremos... Ahora hay un problema con esa postura, que el Evangelio no está avanzando en el mundo, está retrocediendo. Y cada vez más son las personas que no conocen a Cristo. Y en vez del mundo estar siendo alcanzado por el Evangelio, yo creo que los evangélicos estamos siendo alcanzados muchas veces por el mundo. Y no hay señales de que estemos conquistando. Las culturas no cambian, no se están mejorando. Ellos piensan, por ejemplo, que el sermón del monte, donde Jesús enseñó, si te quiere una mejilla, poner la otra, si te obligan a llevar carga, lleva dos. Bueno, todo eso, según ellos, se tiene que cumplir en este reino espiritual y todo el mundo lo tiene que cumplir. Y va a ser la ley que vamos a lograr que todo el mundo se porte de esa manera. Ahora, el mundo va de mal en peor. O sea, pasa todo lo opuesto. Pero ellos tienen la esperanza de que sí, vamos a lograrlo. Es más, los grandes movimientos misioneros que arrancaron hace como 2 siglos atrás, donde gente iba a la India, China, África, predicaban, esparcían el Evangelio por todos lados, fueron muy buenos, pero la teología que había detrás de estos evangelios, de estos movimientos, era pactista. O sea, amén que lo hicieron, y hoy estamos acá por ese movimiento. Pero lo hacían con la esperanza de llenar todo el mundo con el Evangelio y para después hacer lo que Cristo vuelva. Lo hacían obviamente con intenciones buenas, pero esa esperanza por ahí un poquito errada. Hay una canción que cantamos, ahí se las arruiné. Será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. La persona que escribió esa canción tiene esa misma teología. O sea, y toma este pasaje del Antiguo Testamento, que es para el futuro, para el reino milenial de Cristo, lo aplica en la iglesia. Dice que hoy es el tiempo de cumplir esa promesa y de llenar la tierra de la gloria del conocimiento de Dios, y se va a llenar como las aguas cubren la mar. La persona esta cree que, bueno, evidentemente a través del Evangelio vamos a hacer este cumplimiento. Ahora no, es una mala interpretación del pasaje. Igual la canción está buena, la forma en que la cantamos, pero no tiene el sentido que nosotros le damos a cantar.
Bueno, otro problema de la teología del pacto: desalienta la esperanza del creyente al negar el arrebatamiento. Si sos baptista, lo lamento, te vas a quedar. No, mentira. Te vas a ir y te vas a sorprender porque pensás que no hay arrebatamiento. Niegan que Cristo venga a buscar a la iglesia y seamos arrebatados con Él en el aire, todo eso que conocemos. Bueno, ellos lo niegan. ¿Por qué? Porque ya estamos en el reino, entonces no hace falta ser arrebatados, básicamente. Ahora, el dispensacionalismo tampoco es perfecto. Van a decir, bueno, si el bautismo es malo, entonces el dispensacionalismo es bueno. Es mejor, es mucho mejor, por lejos es mejor. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de lo que enseña el dispensacionalismo, pero tiene sus complicaciones. Muchas veces he escuchado enseñar que... bueno, a ver, volvamos a... Tendría que haber dejado la imagen. Ya que ahora estamos en la dispensación de la gracia, todo lo que había antes no era gracia, era ley. O sea, ahora nos salvamos por gracia, antes se salvaban por ley, o por las obras. Y realmente no es así. Nadie, desde Adán hasta la última persona que cree en Dios, se va a salvar aparte de la fe. Nadie. El judío que tenía que cumplir la ley, la tenía que cumplir por fe, porque la cumplía tratando de ganarse la salvación por méritos humanos. Bueno, justamente eso es lo que hicieron, por eso fracasaron. La salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe, desde el primero de los tiempos hasta el final. Se enfatiza mucho en Abraham, ¿no? El padre de la fe, que fue salvo por fe. Enoc, Noé. En Hebreos 11 menciona. Bueno, en Hebreos 11, todos los héroes de la fe, y son todos del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 4, Pablo está enseñando ahí, o está poniendo un poquito el contexto de que la fe incluye antes que la ley. Sí, tal cual. Pues el dispensacionalista tiende a decir, estamos en la era de la gracia y ya no estamos bajo la ley. Que tampoco es tan así, porque la ley nunca fue abolida. Ese es otro tema. O sea, no tenemos que cumplir toda la ley ceremonial, ritual del Antiguo Testamento, pero ni una jota ni una tilde iba a pasar de la ley, dijo Jesús. Ejemplo... No me acuerdo qué dice, ayúdame a buscarlo, ya vamos terminando. Levítico 18:5. Bueno, habla de la salvación por la ley. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Ves? Antes tenía que vivir y la vida dependía de guardar los estatutos y las ordenanzas. Es una forma muy liviana de interpretar este pasaje. Por ejemplo, Romanos lo aclara un poco todo este tema. Capítulo 10 dice, que lo leo yo para ir más rápido: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Después había otro pasaje, 9:30. Hubiera empezado por ahí. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos tenían que aferrarse por fe a la ley que Dios le daba, sabiendo que su fe los iba a salvar, y la ley era un accesorio, algo que tenían que cumplir, pero la salvación era por fe. Ahora bueno, el dispensacionalismo a veces niega este principio. Tienden a descartar pasajes que tienen implicaciones claras para la iglesia, solo porque están en otras dispensaciones. El ejemplo más claro por ahí es el Sermón del Monte.
Un dispensacionalista dice, cuando Jesús dio el sermón del monte, o sea, las bienaventuranzas y lo de llevar la carga por milla y la otra mejilla y todo eso que conocemos, Dios dio este discurso porque Él estaba predicando su reino, porque quería instalar su reino. Ahora, después Jesús fue rechazado por los judíos, así que al final ese reino no se instauró inmediatamente, lo pospuso Dios para el futuro. Entonces, estas leyes del Sermón del Monte son para el reino milenial de Cristo, cuando Cristo establezca su reino. Y nosotros como iglesia, bueno, podemos sacar algunos principios que nos sirvan, valores por ahí, pero no son para nosotros. Ahora, también hay un problema con eso, porque ¿acaso no estamos en el reino de Cristo nosotros hoy, aunque no sea aquel reino milenial? Porque la Biblia dice que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Mateo habla de las bienaventuranzas de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, en el reino milenial los perseguidos no van a ser los cristianos, van a ser en todo caso los que rehúsen aceptar a Jesús como rey. No va a haber persecución para nosotros. ¿Por qué dice bienaventurados los perseguidos? Porque no es solo para el reino, o sea, no es solo para el futuro, es para nosotros también. Bueno, dispensacionalismo tiende a descartar pasajes. No es para la iglesia, pasamos a otra cosa. En la Biblia hay tanto continuidad como discontinuidad. Continuidad, pero bueno, se llama a la iglesia el Israel de Dios. ¿Por qué nos sigue llamando el Israel si no somos Israel? ¿Por qué nos dice que somos descendientes de Abraham? Si me hago una prueba de ADN, no soy descendiente de Abraham. Fuimos injertados en eso también. Dice que, claro, nosotros hemos sido injertados como un olivo silvestre en el olivo verdadero que era Israel. O sea, la iglesia fue injertada en aquel olivo. Ahora, no estoy diciendo que iglesia e Israel es lo mismo, pero hay una relación muy fuerte. O sea, son cosas distintas, pero están unidas, estrechamente unidas. No podés ignorar eso. El nuevo pacto de que habla la Biblia fue prometido a Israel. Cuando Jesús nos dio los símbolos, dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Y lo pasamos todos los domingos. O sea, somos hechos participantes de ese pacto para Israel. Entonces, hay una continuidad. Y evidentemente también hay discontinuidad. Bueno, vamos a leer las citas, digo tarde, pero... Por ejemplo, el templo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? El templo, cuadradito. El templo de Dios hoy, ¿cuál es? Nosotros. Ahora, es cierto, ya no tengo más imagen, que todos los salvos de todos los tiempos son parte de la iglesia si solo nosotros tenemos el Espíritu Santo habiendo sellado nuestros corazones y ellos no. No podemos ser parte del mismo cuerpo. O sea, evidentemente hay una diferencia. El obrar del Espíritu Santo en las personas. En el Antiguo Testamento venía, ahora decirlo, ahora lo tenemos permanentemente. Bueno, justamente somos templo de Él. Y no se puede ir el Espíritu Santo de la persona creyente. Antes sí. Jesús oraba: no eches de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios te lo podía sacar cuando quisiera. Es un montón de cosas que son distintas. Hay discontinuidad. Ahora, ¿a dónde viene toda esta explicación? Cuando vayas a estudiar la Biblia, no lo tenés que estudiar ni desde el punto de vista de la teología del pacto, ni desde el punto de vista de la hermenéutica, porque podés cometer algún error. Gracias, la hermenéutica sí, evítalo del dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo es una conclusión que surge del estudio de la Biblia, pero no es un método para estudiar la Biblia. ¿Se entiende? O sea, el dispensacionalismo es: yo estudio toda la Biblia y veo que Dios trató de distintas partes, de distintas formas con la gente y llego a esa conclusión. Ahora, no es un lente que me tengo que poner y estudiar la Biblia a la luz de ese lente, porque en muchas partes, en muchos pasajes puedo errar. O sea, la Biblia se estudia en cuanto a
los contextos del pasaje, contextos culturales, contextos históricos. Si vos estudiás todos los contextos que tenés que estudiar, vas a llegar a la misma conclusión que muchas veces llegan, por ejemplo, los dispensacionalistas. O por ahí en algún punto no. Pero no son una forma de interpretación. Preguntas que sean cortitas por después la otra. Pero las tuyas son complicadas. Bueno, pero esta no. Tengo, me voy a poner en primera persona, una costumbre que me parece que es pactista y ahora escuchándote me di cuenta. Porque muchas veces vemos versículos del Antiguo Testamento que dicen, oye Israel, pero tú Israel. Y decimos incluso, poné ahí tu nombre. ¿No es cierto? Entonces, incluso tengo uno acá que está subrayado en mi Biblia y dice, pero tú Israel, lo tengo subrayado sin el Israel, porque cada vez que lo leo pienso en, bueno, vos, Ivana, hacés esto. Y como que apropio eso, le hago continuidad. Si Dios trató así a Israel, me va a tratar a mí igual. Entonces, creo que eso es un poco influencia pactista, pero no sé si está bien. ¿Ves? Un poco, sí. ¿Sabes lo que decíamos antes, lo que era personalizar algunos textos bíblicos? No son específicamente para nosotros, o que no son universales, textos que son universales. Claro. Todo aquel que cree es salvo, es todo aquel que cree. Ahora, hay algunos que son para Israel, o para un profeta, o para un rey, y nosotros lo apropiamos. Eso está mal. Si bien es el mismo Dios y lo más probable es que nos trate de la misma manera, no es una promesa para nosotros. ¿Otra? Listo, terminamos y nos vamos a decir otra vez. ¿Oramos? Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, hay mucha influencia, Señor, a veces que nos quiere decir cómo tenemos que interpretar la Biblia. Muchas correctas, Señor, muchas que nos ayudan y nos desafían y nos hacen mejores intérpretes, y otras por ahí no tanto, Señor, y que nos pueden llevar al error. Señor, que aquella influencia a la que seamos más sensibles sea tu Espíritu. Que podamos aferrarnos a Él, buscar su ayuda, su guía para interpretar, Señor, correctamente tu palabra, porque nuestra vida, nuestra santidad, Señor, nuestra eternidad va a estar marcada, Señor, por si usamos bien la Biblia o no. Señor, te pedimos que nos ayudes a usarla bien. Gracias por este tiempito que pudimos pasar ante ella, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.